abra su Biblia en el libro de Miqueas. En el libro de Miqueas hoy vamos a hablar acerca de uno de los profetas que su nombre significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? No hay nadie ni nada que se le pueda comparar a nuestro Dios. Usted tiene un Dios todopoderoso. Usted tiene un Dios que es grande en misericordia. Usted tiene un Dios que le ama tanto. Esa palabra que se llama Miqueas, este profeta que se llama Miqueas, ¿quién es como Dios? Y ahí vamos a leer en el libro de Miqueas, capítulo número 1. Y vamos a darle un pequeño resumen. Es un libro de solamente 7 capítulos, pero esos capítulos son tan poderosos que si nosotros los analizamos, hablarán a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla a través de todas y cada una de la palabra, de todas y cada una de las cosas que el Señor pone, ¿verdad? En sus libros. Dice palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra ustedes. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que Miqueas viene ahí, ¿de dónde es? Dice de Moreset, población que estaba distante como a unos 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén, muy cerquita ahí de los límites con los filisteos. Y vemos ahí que Miqueas vivió y desempeñó su actividad como profeta bajo los reinados de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Y lo que nosotros podemos ver es que es más o menos en los años del 750, 700 antes de Jesucristo. Y cuando nosotros vemos estas fechas, estos reyes, nosotros nos podemos dar cuenta también que era una persona que vivió más o menos en los tiempos del profeta Isaías, y que también estuvo también el profeta Oseas y el profeta Amós. Y bueno, en esta época, en el año más o menos del 722 antes de Cristo, los asirios atacaron al reino del norte y lo vencieron, y entonces ahora los sometieron a la cautividad. Fueron cautivos y ahora ellos están sufriendo, ¿verdad? Entonces en la tierra misma del pueblo de Dios está sucediendo esto, y Dios, ¿verdad?, ha permitido que los enemigos los estén venciendo. Y bueno, pues ahora se encontró Miqueas con algunos serios problemas. Él está viendo qué es lo que está sucediendo en esta tierra, y se encuentra con problemas tales como el que la gente está ofreciendo un sacrificio, una adoración meramente formal y sin el temor de Dios. Está encontrando en esta tierra que las personas están teniendo idolatría. Está teniendo también y encontrando problemas de que la opresión que estaba sufriendo el pueblo de parte de sus líderes, tanto de sus gobernantes como de sus líderes religiosos. Entonces, nosotros vamos a ver ahora en este libro de Miqueas, fíjese bien, 3 discursos proféticos en donde el profeta está hablando, ¿verdad? Algunos como, bueno, toda la tierra, algunos está refiriéndose a los jefes, ¿verdad?, a los príncipes, a las personas que tienen la autoridad, y en otra también está hablando a todos. Muy bien, veamos la primera parte, y en todos vemos que se repite una palabra que dice oír. Oír. ¿Cómo dice? Oír. Y nosotros ahora tenemos que oír, ¿verdad? Entonces sáquese la cerilla de los oídos y vamos a oír. ¿Listo? La primera parte entonces es la vemos ahí en el versículo número 2. Oíd, pueblos todos, se está refiriendo a todos, y está atenta tierra.
Está refiriéndose a todos, dice. Entonces el profeta luego anuncia los juicios de Dios sobre Samaria, que es la capital del reino del norte, y sobre Jerusalén, que es la capital del reino del sur, Judá. Entonces el juicio es pronunciado a causa de sus transgresiones, a causa de sus injusticias, y cómo es que así también por la idolatría y también por el rechazo a las serias advertencias de parte de Dios a través de sus profetas. Entonces esta es la causa por la que la tierra estaba desolada y porque no había lugar de descanso para el pueblo de Dios. Estaban sufriendo los del pueblo de Dios. Entonces los habitantes, ¿sabe qué? Serían echados fuera de la tierra, pero serían reunidos nuevamente. Quiero que vea ahí Miqueas capítulo número 2, versículo 12. Dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob. Y dice ahí también: recogeré ciertamente el resto de Israel. Y luego dice: lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de sus apriscos. Harán estruendo por la multitud de hombres. Y subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Había una palabra que traía también juicio, pero también una palabra que traería, ¿verdad?, una esperanza. Y esto es lo que vamos a ver constantemente en este libro. Hablar juicio, pero también esperanza. Entonces Judá es juzgada a causa de su fracaso y por no ser capaces de ser santos, a pesar de que Dios les ha provisto todo para que lo puedan ser. Y bueno, ¿por qué nosotros a veces también tenemos esa situación de no poder llevar una vida que agrade a Dios totalmente, una vida que estemos en santidad, en integridad totalmente, si tenemos todas las herramientas para hacerlo? Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Dios nos ha dicho que a través de Él nosotros tendríamos, ¿verdad?, todas las cosas. Él nos enseñaría todas las cosas. Y que a través del Espíritu Santo nosotros encontraríamos, ¿verdad?, toda la verdad. Seríamos guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces esto mismo está pasando. Tenemos todo para tener una vida agradable al Señor. Y es que entre nosotros más nos metamos a la presencia de Dios, más seamos guiados por el Espíritu de Dios, podremos llevar una vida que le agrade a Cristo. Podremos llevar esa vida que podemos ser de integridad y de santidad. ¿Cuántos anhelan tener esa vida de santidad, de integridad, verdad? Alguno pensará y dirá: si tan solamente una o estas dos áreas que tengo aquí que me están estorbando, pues en el nombre del Señor levántate y pídele: Señor, yo quiero vivir en una santidad, yo quiero vivir agradándote en todo, y sométete a la presencia de Cristo. Amén. La segunda pregunta que el segundo mensaje de capítulo 3 al 5, estamos viendo ahí, comienza con una expresión también de oíd. Ve ahí en el libro de Miqueas capítulo número 3. Dije, versículo 1, 3:1, dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a ustedes saber lo que es justo? Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que comen asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y los quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá. Antes esconderá de ustedes su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Ay, qué feo se oye, ¿verdad? Qué feo se oye cuando hay juicio de parte de Dios. ¿No le da miedo? Debe haber el temor de Dios ante esta situación.
Entonces, lo que está pasando aquí es que los líderes y los profetas del pueblo de Dios, ¿verdad?, estaban siendo hallados culpables. Miqueas ha estado buscando la santidad y la busca donde puede encontrarla. Entre las personas, ¿verdad?, que tienen un cargo, ¿verdad?, de autoridad, entre los gobernantes de la nación, entre los representantes de Dios, pero los encuentra que están en corrupción. Los encuentra que están en opresión y los encuentra también que están practicando el soborno y están practicando la injusticia. Entonces dice Miqueas que el motivo por el que Dios está juzgando a este pueblo es que aquellos que se les dio autoridad para que ellos puedan actuar en el nombre de Dios se han olvidado que son responsables delante de Dios y no lo están haciendo bien. ¿Y cómo se siente usted cuando alguien está en una posición de autoridad? Ya sea dentro del gobierno, ¿verdad?, de una nación, dentro de la cuestión espiritual. ¿Cómo se siente usted cuando cometen errores? ¿No se siente usted defraudado? ¿No se siente usted de repente como que se siente mal, herido? Eso nos afecta. Y nos está causando de repente como defraudamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues entonces, porque siempre que encontramos que una persona que tiene un puesto de autoridad y está teniendo esta situación de que no está siendo responsable, porque sabemos que todas las personas que están en autoridad son puestas por Dios. Entonces vemos ahí de repente que pues no están haciendo las cosas correctamente, no están haciendo como nosotros pensamos que deben actuar, y eso nos afecta, ¿verdad? Entonces ahora, luego sigue ahí una descripción de la futura gloria de Israel en el reinado de paz. Ve ahí capítulo número 5, 3:11, dice 3:11, sus jefes, dice, juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre ustedes? No vendrá mal sobre nosotros, ¿verdad? Y están hablando hasta en el nombre de Dios. Están diciendo aquí, dice que juzgan por cohecho. Está diciendo aquí que sus sacerdotes enseñan por precio. Entonces el tiempo que estaban pasando ahí es que la gente que tenía pues los recursos para comprar a la justicia, pues eran los que estaban siendo, ¿verdad?, personas que estaban comprando la justicia. En ese tiempo se compraba y se vendía la justicia. Y los pobres, pues que no tenían dinero, pues esos eran los que estaban siendo, ¿verdad?, oprimidos. Estaba sucediendo ese tiempo pues difícil y Miqueas lo estaba viendo. Entonces ahora vemos capítulo número 5, ahora sí. Dios tiene algo para esto también. Capítulo 5, versículo número 2. Dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. ¿De quién estaba hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, este será nuestra paz. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, que el Señor también tenía contemplado, ¿verdad?, algo en lo que nosotros pudiéramos tomarnos, de que lo que estábamos viendo a lo mejor no era todo, sino que había algo más. Y ¿verdad?, sería el poderoso ayudador del pueblo en los tiempos finales.
Versículo número 9 dice: tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Qué tremendo. Es que nosotros podemos tener en cuenta que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad?, que caminemos conforme a sus propósitos, a sus planes, y que Él tiene todo para que nosotros podamos hacerlo. Y viene el tercer mensaje. En el capítulo 6 al 7 vemos también a un Miqueas que está hablando y diciendo también: oíd, ¿verdad? Ve al capítulo número 6, versículo 1, dice: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Y luego el versículo 4 dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Entonces ahora el Señor está recordando a través del profeta el amor de Dios por su pueblo. Entonces ahora también recuerda las demandas que Dios tiene, que son justas. Está también la mención del justo juicio de Dios, del lamento y de la visión esperanzadora del profeta, y que nosotros nos damos cuenta que Él está hablando algo que nosotros debemos de entender. Y es que lo que el Señor demanda para nosotros es justo y lo podemos lograr. Amén. Entonces, diremos que Dios está suplicando a su pueblo que se vuelva a Él y que se pueda arrepentir. Entonces le recordó su redención, le recordó cómo Él los salvó y cómo les había liberado de la cautividad de la tierra de Egipto. Y cómo es que les guió y cómo les sustentó durante su largo viaje por el desierto. Y ahora quiero que veamos solamente 4 preguntas que el pueblo de Israel estaba haciéndose. Y tenía que formularse estas 4 preguntas. Y que estas preguntas ahora también tienen, ¿verdad?, importancia en su respuesta, y lo vamos a ver en el capítulo número 6. Y bueno, pues estamos nosotros seguros que cada creyente también, que está su esperanza, su confianza en Dios, que también quiere hacerse la pregunta de cómo puede acercarse a Él. Versículo número 6, primera pregunta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esta es la primera pregunta. Y sabe que en ese tiempo las naciones paganas, las naciones que no conocían del Señor, en ese tiempo del pasado, en ese tiempo también podemos decir que en el tiempo presente, se han hecho esta pregunta. También han encontrado alguna respuesta, pero a lo mejor no es la correcta. Hay gente que tiene su vida, ¿verdad?, tradicional, su vida tal vez sin Cristo, pero queriéndose de alguna manera acercar a Dios. Tal vez pensando que con la idolatría puede acercarse a Dios. Pensando que cuando le va mal o tienen ciertos problemas, dicen: es que ese Dios, ese ídolo, está enojado, está enfadado y algo tenemos que hacer para que se contente. ¿Qué le podemos llevar?
En ese entonces la pregunta que se están haciendo dice, bueno, ¿cómo es que nosotros nos presentaremos ante el Señor? ¿Y cómo es que nosotros adoraremos al Dios Altísimo? Entonces, en otras palabras, la pregunta está, ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es que siente desagrado entre nosotros? ¿Por qué es que estamos nosotros cumpliendo nuestros ritos, todo lo que Él nos ha enseñado que debemos de hacer? ¿Cómo es que nosotros debemos de acercarnos a Él? Estamos obedeciendo todas las formalidades externas con todos los ritos que Él mismo nos ha enseñado. Entonces, y es que para el pueblo judío, ¿sabe qué? El holocausto era algo que era normal, esencial para el perdón de pecados. Y nosotros nos damos cuenta que ellos habían transformado esto en algo más que un evento de rutina o un ritual en donde ellos estaban acercándose más que con un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Por sus transgresiones. Lo que quiere decir es que ellos estaban tratando de buscar la manera de cómo llegar a Dios, de cómo adorar a Dios. Entonces ahí Miqueas habló al pueblo de esta manera, porque sabía el mal que estaban haciendo y sabía que ellos no sentían un genuino amor por Dios. Y Él les habló de esta manera para que ellos reconocieran que una religión sin amor genuino no significa nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para yo llegar, acercarme a Dios, tengo que estar, ¿verdad?, con un arrepentimiento genuino. Entonces, por muy religiosos que seamos nosotros, por muy tradicionalistas que seamos nosotros, si no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, no podemos llegar a Él, no podemos llegar al Padre. Juan capítulo número 14, versículo número 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es que ese es el camino que nosotros tenemos que tomar, es a través de Jesucristo. Es que ¿cómo podemos adorar al Dios Altísimo? A través de Jesucristo. Cuando una persona viene aquí y no tiene a Jesucristo, se le hace extraño. Cuando una persona viene aquí sin tener a Jesucristo en su corazón, no sabe cómo llegar a Dios. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús y conoce el amor de Dios, viene y sabe cómo presentarse ante Él. Entonces el Señor les había ofrecido algo más, y era nada más y nada menos que tener una relación con Él. Y nosotros estamos entendiéndolo. Aquellos que ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón entendemos eso, ¿verdad? Pero esta relación que ellos tenían la habían perdido. Y ahora nuevamente la pregunta: ¿qué puedo llevarle a Dios? ¿Cómo puedo yo, verdad, presentarme delante de Él? ¿Qué es lo que yo le puedo llevar? Si Él está allá arriba y yo estoy aquí abajo, ¿cómo me puedo encontrar con Él? ¿Cómo puedo yo complacerlo? Y en pocas palabras, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener esa comunión con Dios? ¿Cómo puedo adorar a Dios? Y usted se recuerda cuando estaba, ¿verdad?, los apóstoles y Dios estaban con el carcelero de Filipos. Estaban Pablo y Silas, y él les hace una pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y le dan una respuesta que para nosotros es, ¿verdad?, una base para nosotros como creyentes: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿cómo es que yo puedo llegar al Señor? Creyendo. ¿Cómo me puedo acercar a Él? Creyendo. Si yo me acerco con dudas, si yo me acerco a Él sin saber quién es, será difícil una relación. Pero creyendo, el tener fe me abre, ¿verdad?,
el panorama para poder entrar a una vida espiritual. La siguiente pregunta, capítulo número 6, ahí mismo en la segunda parte, dice: me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de 1 año. Dios les había requerido sacrificios por medio de los cuales podían acercarse a la presencia de Dios. Sí, Dios les enseñó eso. Pero ¿será correcto que yo me pueda presentar de esta forma? ¿Verdad? Yo tengo que hacer algo para Dios. Él quiere que yo haga algo más. Entonces esta actitud revela orgullo en su corazón. Y nos sentimos como esa persona que dice: bueno, yo voy a la iglesia, yo soy miembro de una iglesia también, y también yo soy una persona que doy para los gastos de la iglesia, yo aporto para la iglesia, yo también cuando me piden algo lo hago bien, yo soy una buena persona, soy una persona civilizada, no le hago daño a nadie. Y me consideran las personas que me conocen que soy una buena persona y que caigo bien a los demás. Entonces, ¿ahora qué quiere Dios de mí? Señor, me presentaré delante de ti con holocaustos, con becerros de 1 año. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo. Cree y serás salvo. Esa es la única obra que Dios quiere que nosotros tengamos, que creamos en Él. La fe, en la fe salvadora, en la fe que produce obras pero que no origina la salvación. ¿Por qué? Efesios capítulo número 2 versículo 8 lo vemos claramente: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos rápido, la tercera pregunta. Tercera pregunta es: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Oye, pues esto es un chorro de cosas. Esto es demasiado. Entonces, ¿acaso no he hecho lo suficiente para Dios? Entonces, ¿tendría que hacer más cosas para Dios y para poder yo agradarle? Oye, 10,000, dice, arroyos de aceite. Bueno, entonces tal vez no esté haciendo lo suficiente, aunque tengo una buena relación con Dios, aunque yo sé que puedo comunicarme con Dios, pero a lo mejor no es suficiente. Entonces, si nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe, ahora nuestra salvación no depende de las reglas y de las leyes, sino que nuestra salvación sola depende de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Vea Gálatas capítulo número 2 versículo 16. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Cuarta pregunta, capítulo número 6, versículo número 6, en la segunda parte, versículo 7, segunda parte, dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y sabe que para este pueblo esto tenía significado. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de naciones que estaban practicando este tipo de sacrificios. ¿Qué hacían? Estos eran gente pagana que ofrecían a sus hijos en sacrificio al dios Moloch, adoraban a Baal y entregaban a sus hijos, ¿verdad?, en sacrificio. Hacían sacrificios humanos. Por eso es que esta pregunta dice: bueno, daré mi primogénito por rebelión. Y en algunas ocasiones, ¿sabe qué? Hasta en el pueblo de Israel se dirigieron de la misma manera. Hubo 2 reyes que practicaron estos sacrificios humanos. Uno de ellos fue el rey Acab y el otro fue el rey Manasés.
dos de los reyes más impíos, ¿verdad?, que ofrecieron a sus propios hijos como sacrificio. Pero ¿era algo eso que Dios pidiera? No. Que quede bien claro que Dios nunca le pidió a su pueblo que ofrecieran sacrificios humanos. Dios nunca pidió que usted sacrificara a sus hijos, porque eso era una abominación para Él. Pero sin embargo sí algo pidió, y eso es que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, entregar al primogénito, que se pudiera entregar al primogénito, el primer varón o macho de todo lo que naciera en la familia, aún de los animales. Decía el Señor: esos son míos. Pero Dios nunca les pidió que hicieran sacrificios humanos. Lo que sí ahora en la actualidad, ¿qué es lo que hacemos? Que nuestros hijos, ¿verdad?, los entregamos, los dedicamos, los presentamos al Señor. Y esta es una bonita oración, porque lo que estamos nosotros diciendo como padres es que nos comprometemos a que nuestros hijos serán enseñados y guiados en la palabra del Señor. Venimos, ¿verdad?, aquí con nuestros hijos y les decimos: Señor, danos sabiduría en cómo guiar a nuestros hijos. Danos la guianza de tu Espíritu Santo para poder hacer que nuestros hijos te amen y te alaben y glorifiquen tu nombre. Entonces, cuando nosotros venimos, es que estamos confiando en Él, que Él nos va a dar la guianza. Y sabe que también nosotros creemos que nuestros hijos alcanzarán muchas más cosas que las que nosotros pudimos lograr. Y si eso nosotros queremos, pues realmente eso está realmente en la voluntad de Dios, ¿verdad? Nunca pidió que hiciéramos sacrificios, pero sí que pudiéramos tener la sabiduría, que nosotros presentáramos a nuestros hijos, a dedicar a nuestros hijos para su servicio, ¿verdad? Y eso es lo que todos anhelamos, que nuestros hijos alcancen mucho más cosas de las que nosotros hemos logrado, ¿sí? Y si nosotros alcanzamos a familias, si nosotros alcanzamos almas para el Señor, si nosotros alcanzamos 10 personas para Cristo, nuestros hijos alcanzarán 100. Amén. Si nosotros recorrimos uno y otro lugar y fuimos y predicamos y hicimos cosas para el Señor, el Señor va a permitir que nuestros hijos hagan mucho más. Entiendo la vida de Nayeli, entiendo que también nuestros hijos, ¿verdad? Yo particularmente también tenemos eso, ¿verdad?, de que estamos sirviendo al Señor. Pero ahí los traemos también. Vénganse, vénganse, ¿verdad? Y esa es su vida normal. Esa es su vida normal para ellos, la vida de familia como iglesia, de la vida, ¿verdad?, de estar caminando con Cristo. Y así debe de tener usted a sus hijos como algo normal, ¿verdad? Que crezcan en la palabra de Dios, en el temor de Dios. Amén. Muy bien, entonces para terminar, versículo número 8, capítulo 6 de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí vemos nosotros la respuesta a nuestras preguntas. ¿Cómo es que nosotros tenemos que presentarnos delante de Él? Y hay 3 cosas que el Señor requiere. La primera es actuar con justicia. ¿Cuál es? Actuar con justicia. ¿Cómo debemos hacer de nuestra vida? Actuar con justicia. Y ¿sabe qué, hermano? Tenemos que ser personas justas. Tenemos que ser personas que estamos caminando en honestidad. Tenemos que ser personas que tenemos un trato digno con los demás, con nuestros semejantes. Tenemos que llevar una vida que sea sincera. Tenemos que llevar una vida de fidelidad, una vida con justicia. Versículo número 13, capítulo de Romanos 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino quienes, los hacedores de la ley, serán justificados. No porque oye usted, sí, ya oí. No son los justos los que oyen.
sino los que hacen. Los que viven en la vida, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor. Y sabe que el ser justos es aplicar la ley no solo a los demás, sino también a los nuestros, a mi propia vida y a los míos, a mi familia, a mis hijos. Porque ¿qué es lo que usted responde? ¿Cómo reacciona? Usted que tiene hijos en la primaria y le mandan un reporte. Viene el hijo, me mandaron un reporte. Ay, ahora verán estas maestras. Y si son del colegio Maranata, ay, sí, cómo no, con ese consejero que tienen. Lo sacaron de la Kia, seguramente. Si usted tiene un reporte de su hijo, hable con él, enséñele. No le mandan un reporte porque es muy chulo, porque se portó bien, demasiado bien. No, porque algo hizo. La justicia empieza desde niño. Agarre a su hijo, a ver, hijito, ven, te voy a enseñar. Usted tiene que obedecer, usted tiene que responder, usted tiene que respetar a sus maestros, usted tiene que hacer lo que su maestro le diga, usted tiene que cuidar a sus compañeros, usted tiene que respetar a sus compañeros. Enséñele. No, mijito, no te preocupes, yo te voy a defender. No, mijito. Ahora verán, eso no es justicia. Hable con él, enséñele. Alguien dijo, y cuando son más jóvenes, alguien dijo, pues mi hijo anda con malas amistades, se está portando mal, anda haciendo ciertas travesuras, pero ya le dije que en mi casa se porte bien. Enséñale que afuera y adentro de su casa se tiene que portar bien, si no hay consecuencias. Usted, mijito, se va a portar bien aquí en mi casa y fuera de mi casa. Y las amistades con las que usted anda, usted tiene que cuidarse, porque Dios está viendo dónde anda usted. A lo mejor yo no me puedo estar vigilándolo en todos los lugares donde usted anda, pero usted tiene a alguien que lo está vigilando, y ese es Dios el Todopoderoso. Actúe con justicia desde niños, jóvenes, adolescentes. Enséñele. Enséñele. Sabe que en una ocasión unos hermanos me platicaban de cómo es que la hermana trabajaba como medicina forense. Y eso es que cuando ella hacía investigaciones de cuando una persona actuaba mal o cuando había algo de problemas de asesinatos o cuestiones de esas, y por medio de las huellas, por medio de no sé, un cabello, qué sé yo, ellos investigaban y andaban viendo hasta colillas de cigarro y bueno, cosas así, y sacaban quién era el culpable. Y ya en la corte ellos se daban cuenta por medio de todas las pruebas que ellos sacaban quién era el culpable sin temor a equivocarse. Y sabe que esta persona tenía que salir, esta hermana tenía que salir junto con su esposo, custodiados por policías. ¿Por qué? Porque la familia de la persona que ellos de alguna manera descubrían que era el culpable, le decían, y que a la salida y que esto, tenían que salir custodiados fuera por otra puerta. ¿Por qué? Porque le estaban esperando la familia. ¿Y qué cree que no sería mejor que le dieran las gracias? ¿Y que sería mejor o lo justo que en lugar de la familia decir, yo te voy a sacar lo que tengamos que pagar, pero te vamos a sacar? Déjelo ahí. Qué malo, ¿ah?
Eso es lo justo, ¿no? Dale unos coscorrones. ¿Qué te pasa, hijo? Mira lo que estás ocasionando, me estás poniendo en vergüenza. Eso yo te he enseñado desde que estabas chiquito. Última vez que haces eso. Y si tienes que pagar algo, lo vas a pagar. No te preocupes, hijito. Horas extras o lo que tengamos que hacer, pero tú no vas a sufrir ahí. ¿Será eso lo justo? ¿Y sabe qué? La falta de justicia en ese tiempo, como ahora en estos tiempos, está produciendo falta de confianza. La falta de confianza que se ha ocasionado en todas las áreas. Ve ahí lo que estaba ocasionando capítulo número 7 de Miqueas. La falta de justicia estaba trayendo falta de confianza. Capítulo número 7, versículo número 5. No creas en amigo, no confíes en príncipe o en personas que están en gobierno, en algún lugar o puesto de eminencia. Y luego dice ahí, no, dice, ni confíes en príncipe ni de la que duerme a tu lado. Dice, cuídate. No abras tu boca. Y luego dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Le suena familiar? Por eso el Señor está diciendo, si no es tan complicado, actúe y obre con justicia. Pongan la justicia en su corazón y en su vida y en su manera de actuar en todo lugar. Actúe con justicia. Aplique la ley para su propia vida. No nada más esté viendo los errores de los demás. Aplíquelo para usted y para los suyos. No es tan complicado. Por eso dice ahí, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. La siguiente parte, amar misericordia. Dice el capítulo 6, versículo número 8, solamente hacer justicia y amar misericordia, y ser misericordioso y compasivo en su trato con los demás. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a tenerla con los demás? Si el Señor tuvo compasión de nosotros, ¿por qué nosotros no debemos de tenerlo con los demás? Si estábamos perdidos, si estábamos tal vez ahí en ese lodo cenagoso, estábamos ahí perdidos, no éramos nada, y el Señor nos rescata y tuvo misericordia, compasión de nosotros, ¿por qué nosotros no podemos tenerlo con los demás? Este año, hermanos, ore, pídale al Señor. Si usted está siendo muy pasivo en esta iglesia, en esta casa, pídale al Señor, Señor, ¿en qué quieres que yo muestre tu misericordia? ¿En qué lugar yo puedo servirte para tener misericordia de aquel que está perdido, de aquel que está con problemas, de aquel que está tal vez ahí, ¿verdad?, esperando que alguien le hable? Ayúdame a tener misericordia, a tener compasión de los demás. Visite los hospitales, visite a aquel que está en la cárcel, visite a aquel que está pasando por alguna situación difícil. Ayude a aquel que tiene necesidad. ¿Sabe qué? Siempre va a haber alguien a quien usted pueda ayudar.
Siempre va a haber alguien a quien usted le pueda dar la mano. Y no esté nada más extendiéndola a ver quién le va a dar. Actúe con misericordia. Sea compasivo para con aquel que necesita de Dios. Usted y yo somos las manos de Dios. Usted y yo tenemos boca para hablar y dar una palabra de aliento a aquel que está tal vez esperando una palabra de Dios. Hable con su boca, camine y vea la compasión. Vea como Jesús tuvo compasión de aquel que está sin él. Hubo una hermana que quebrantó mi corazón, que realmente me movió. Y dice: esa jovencita que usted ve de ahí no es mi hija. Tiene ciertos problemas para relacionarse con las demás personas, porque sufrió, fue tratada mal, fue una persona que la maltrataron físicamente, verbalmente. Y cuando dice que la vio, dice: ahora yo te voy a cuidar. Ahora yo voy a hacer algo por ti. Tú vas a estar conmigo, yo te voy a cuidar. Y nadie te va a tocar de ahora en adelante. Nadie te va a hacer daño, porque yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a dar de comer, yo te voy a dar techo, yo te voy a dar todo lo que necesitas. Y sabe que esa hermana dice: pues yo a veces poco, a veces tengo, a veces no tengo. Y digo: Señor, ¿y cómo es que le está haciendo? Dice: yo te voy a defender. Pero si anda con bastón, pues cualquiera que se le acerque lo agarra a bastonazos, qué sé yo, pero lo defiende. Digo: no es posible. Le digo: pero si hay muchas personas que están en esa situación. Dice: pero pues con una, cada quien se agarre uno y todos podemos. Pero si nos desanimamos: no, pues son un chorro, pues de aquí a que acabe. No, agárrese uno. Siempre vamos a tener la posibilidad para que nosotros podamos ayudar a alguien. Alguien siempre va a estar con necesidad y usted va a tener la posibilidad de ayudar a alguien. Esta hermana realmente quebrantó mi corazón. Y dije: Señor, ayúdale, dale todo lo que necesita. Tiene una recompensa grande, pero Señor, dásela aquí también. Y hay gente así, que tiene compasión. Practique la compasión. Y la otra cosa, primera es hacer justicia, ¿verdad? Sea misericordioso, ame la misericordia y sea humilde ante Dios. No hay más. Los que no están dispuestos a reconocer sus fallas, a no reconocer sus errores, a que ellos no pueden rendirse a la voluntad de Dios, tienen un problema de soberbia, tienen un problema de orgullo. ¿Y sabe qué? ¿Cómo los mira Dios a las personas? De lejos. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabe qué es la gracia? Favor no merecido. Dios bendice a los humildes. Dios bendice a los que están delante de su presencia. ¿Cómo nosotros debemos de llegar ante Él? Con humildad. Dios quiere que su pueblo reconozca sus faltas, que reconozcamos cuando somos, ¿verdad?, personas que necesitamos de Él. Mire, de por sí que no somos nada, y sin su presencia menos. ¿Y sabe qué? La estamos regando si no estamos tomados de su mano. Nos desviamos del camino si nos dejamos y nos soltamos de su mano. Pero cuando usted viene delante de Él y le dice: Señor, sin ti no soy nada,
y reconozco que necesito de tu presencia para vivir una vida que te agrade. Y que si no vengo delante de ti, voy a actuar conforme a mi carne, conforme a mis sentimientos. Y ¿sabe qué? Me voy a equivocar. Por eso es que vengo delante de ti, Señor. Y cada vez que usted venga y se presente delante de Dios con humildad, el Señor le va a levantar. El Señor cada vez le va a llevar más alto. El Señor le va a poner en lugares en donde usted ni siquiera se imagina. Pero cuando usted viene y viene con Dios y viene a reclamarle: ay, ¿por qué le hiciste esto? Ay, Dios, ¿y por qué hiciste esto otro? Pues no te dije, Dios, que hicieras esto. Y mandándole: Señor Jesús, no puede ser. Y vamos a hacerle, Dios, como dijimos, ya te dije. Y le da instrucciones a Dios de cómo tiene que hacerlo. Lo bueno es que aquí no hay de esos. Nosotros no tenemos derecho, hermanos, de estarle reclamando a Dios de cómo está a nuestro alrededor, de las cosas que suceden a nuestro alrededor, ni debemos de llegar ante su presencia exigiéndole que haga algo o que decirle cómo lo haga. No. En una ocasión, un hombre me llegó conmigo y platicó y me dice: ¿sabes qué? Yo me quiero separar de mi esposa. Y ya se lo dije. Y le dije: bueno, ¿y tú oraste a Dios antes de decírselo? Sí, claro que sí, oré. ¿Y qué te dijo Dios? Pues no sé, yo nomás le dije la clase de mujer que era ella. Y eso no es orar. Pues ya te dije, Dios, así es, así, 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 así. El orar no es que nada más le vas a platicar tus planes y lo que vas a hacer sin saber si está bien o no. Espera que Dios te responda, espera que Dios te diga. Lee la palabra que dice con respecto a tu problema. No es nada más de que, bueno, pues ya le dije a Dios y ya le platicaste, ya le dijiste. Eso no es orar. Bueno, ya vámonos. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Sea justo, practique la justicia, ame la misericordia y humíllese delante de Él. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? Dice el significado de Miqueas: ¿quién como tú, Dios? Cierre sus ojos y levante sus manos. Dígale: ¿quién como tú, Dios? Gracias, Señor, que te he conocido. Gracias, Jesús, que me has salvado y me has rescatado. Gracias, Jesús, que he conocido, Señor, de tu misericordia, porque la tuviste para conmigo. Gracias, Señor, porque ahora dependo de ti en todas las cosas. Y no hay nadie, Señor, en quien yo pueda confiar sino solamente en ti. Ayúdame, Señor, a vivir una vida en justicia, en amar la misericordia, Señor, y estar siempre humilde delante de ti. Eso necesito, Dios. Gracias, Jesús, porque sabemos que eres Dios grande, Dios todopoderoso, y que nos enseñas a través de tu palabra.